Construyamos una república de democracia total, con un modelo económico industrializado y diversificado que nos permita recuperar nuestros recursos naturales para darle un valor agregado. Recuperar el oro, la plata, el cobre, el gas, el petróleo, el uranio. Asimismo, nos permita recuperar nuestra infraestructura, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestros peajes. Vamos a incrementar el presupuesto de la educación para darle mejores condiciones a los maestros, para darle también su deuda social que se tiene con ellos. Asimismo, darle la mejor cobertura, aumentar la cobertura a la educación pública a todos los niveles y también invertir en la tecnología que se necesita para el país. Incrementaremos el presupuesto de la salud para enfrentar en mejores condiciones esta pandemia, para mejorar sus condiciones de trabajo de nuestros médicos, enfermeras y todo el personal de salud que viene trabajando en primera línea. También se implementarán los mejores equipos, las mejores plantas de oxígeno, las medicinas, todos nuestros hospitales, nuestra infraestructura hospitalaria tiene que estar en mejores condiciones para enfrentar esta pandemia. Y todo esto necesita un Estado promotor que no solo reconozca el derecho, sino que garantice el derecho de todos los peruanos. Por eso, Democracia Directa viene trabajando y ha recolectado más de 2 millones de firmas para convocar a un referéndum nacional y aprobar una nueva constitución. Alumitec Ovalle, especialistas en confección de mamparas y ventanas, sistemas Euroslide y Europivot, sistemas muro, cortina y vidrio templado. Contratos al 922-287-987. ERPSAT, empresa de energía eléctrica y servicios con oficinas en Piura y Chiclayo. Contratos al 945-342-345. Industrias Ocastro SRL. Somos fabricantes de maquinaria industrial. Cevichería Jimmy's. Platos criollos a base de pescado y mariscos. Visítenos en la avenida Buenos Aires, Sullana. O sea, ¿cuál es nuestra idea? Aquí nosotros tenemos una idea y nos hemos formado en función a defender los intereses de las grandes mayorías en el Perú, o sea, el interés de todos los peruanos. O sea, cuando uno nace con esa idea, nace en función, digamos, a un interés que finalmente tiene que trazar una serie de estrategias políticas que permitan lograr tu objetivo, porque la idea te nace un objetivo. Nosotros, por ejemplo, planteamos nosotros de que debemos construir un gobierno de todos los peruanos, un gobierno que se sostenga sobre la base de una nueva constitución, ¿no? Pero es una constitución aprobada en el referéndum nacional, donde todas las fuerzas podamos consensuar un texto y ver representados nuestros intereses acá, en esta constitución. Entonces, frente a eso nosotros planteamos de que debemos construir un gobierno de los peruanos, ¿no?, de democracia total, donde tengamos 2 niveles de decisiones, el sistema directo y el sistema representativo. A este sistema representativo necesitamos reformarlo. Necesitamos establecer, por ejemplo, los mecanismos de control, de fiscalización, de sanción a los representantes que son elegidos por voto directo. Porque no puede ser que un congresista haga lo que quiera, ¿no? Hace leyes inconstitucionales a sabiendas, sabiendo que es inconstitucional, si se atenta contra un derecho de los peruanos, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sanción, no está establecida las sanciones a quienes cometen ese tipo de delitos. Entonces hay que establecerlas. Entonces hay que reformar el tema del sistema representativo, ¿no? Pero también hay que establecer a la democracia directa como sistema de gobierno. Nosotros planteamos que hay que hacer un capítulo de democracia directa como sistema de gobierno para tener estos 2 niveles de decisiones. A eso nosotros lo llamamos la democracia total. ¿No? Y no es así, o sea, realmente el sistema representativo, es decir, en el caso de los congresistas, ¿por qué sucede este tipo de cosas? ¿Por qué las grandes empresas le dan sus 3.600.000 $, por ejemplo, a un partido político que lo ha declarado, ¿no?, probado? ¿Por qué? ¿Porque él es militante de ese partido? ¿Porque ese señor
¿Le gusta ese partido? ¿Le gusta la candidata? No, porque ellos esperan que ese partido trabaje en las leyes en función a sus intereses que ellos defienden, lo que ellos quieren. Esa es una cuestión real, ¿no? Entonces, no se puede ver de esa forma, o sea, una forma muy simple. Por eso que, por ejemplo, nosotros planteamos de que los congresistas deben ser elegidos en forma directa. Debemos eliminar el voto, la cifra repartidora. Tiene que elegirse en forma directa, tan igual como se elige al alcalde, al presidente regional, al presidente de la República. No. O sea, puede ser el voto, ¿cómo se dice? ¿Cifra repartidora? No, el voto preferencial, ¿Ya? pero se tiene que establecer que el que gana, gana, pues. No se puede hacer una cifra repartidora, porque ahí gana, o sea, un partido pone a uno que es bien voceado, bien conocido, ¿Ya? y ese jala la votación y entran otros que nunca han ganado, ¿no? Y nunca iban a ganar. Entonces se tuerce la votación de la población. Entonces tiene que ser el voto directo. Y sujetos a revocatoria. O sea, hacemos cada jurisdicción electoral de unos 100.000 electores o 150.000 electores. Entonces, esa jurisdicción electoral elige a sus congresistas. Y ese congresista que es elegido por esa jurisdicción electoral lo puede revocar en el momento que crea conveniente. Entonces, de esa manera terminamos con la inmunidad parlamentaria, porque en el momento que lo revocan, se acabó la inmunidad, ¿no? Porque aquí, si usted ve, todos los partidos están tratando de justificar, porque engañarle a la gente. Dice, yo voy a renunciar. ¿Qué vas a renunciar a la inmunidad? No se puede renunciar a la inmunidad porque está establecida en la Constitución. Entonces, si tú quieres que ya no haya inmunidad, tienes que cambiar la Constitución. Y eso no le dicen a la gente, ¿ve? Esa era la reforma. Y nosotros creemos que en la reforma debemos establecer, ¿no?, la revocatoria, la forma de elección en forma directa, pero también hay que revocar a los congresistas. Lo básico que debe guiar esta reforma es que el poder emana del pueblo, ¿no? O el pueblo es el titular del poder. Ese es el principio básico que debe guiar todo tipo de reforma en este momento. ¿La corrupción es causa o consecuencia? Y nosotros sabemos que es una consecuencia. ¿La consecuencia de qué? Del sistema que no tiene control, no tiene fiscalización, no tiene sanción a nadie. Entonces, como no hay control, la corrupción se acrecienta. Es madre de la corrupción el sistema en que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es modificar el sistema, así de sencillo. Mire, le explico, a ver, ¿dónde nace la corrupción? Miremos los palacios de gobierno. Viene una transnacional, le toca la puerta al Palacio de Gobierno y le dice, presidente, vamos a hacer la interoceánica, ¿no? Sí, pero por ahí no pasan carros. Sacan 20 millones de dólares, le dan al presidente y le dice, ah, sí, ahora sí pasan carros, ¿no? Le hacen mirar los carros. Y hacen el proyecto por 1.800 millones de dólares y termina costando más de 2.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el presidente en la Constitución establece que tiene la facultad de realizar contratos ley, que no lo puede revisar ni el Congreso, no lo puede revisar nadie. Fíjese usted. Entonces, ahí esa cláusula debe salir, debe abolirse, debe salir de esa. Tenemos que eliminar esa cláusula de eso, ¿no? Por eso es que la página 11, la página 12, todos los contratos, los peruanos no lo conocemos. Lo conocemos cuando se hacen escándalo nada más ya. Los contratos petroleros, los contratos del gas, los contratos del transporte, los contratos de los peajes. Ahora los aires y todos los recursos que hemos tenido se han entregado en concesiones, en contratos totalmente desventajosos para los peruanos. Pero usted... ¿Cómo una alcaldesa de 4 años de periodo puede hacer un contrato entregando los peajes por 40 años? ¿Cómo un presidente de la República que tiene 5 años de periodo lo hipoteca al país por 30 años, 40 años? ¿Qué es eso? Eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros no podemos permitir ese tipo de cosas. Para eso se necesita una reforma constitucional, se necesita una nueva constitución. Y aquí, el momento que nosotros señalemos así y se establezcan las sanciones, ahí todo el mundo que comete eso sencillamente se va o termina. Pero finalmente lo que importa aquí en el tema de la corrupción para nosotros es mejor no dejarnos robar. Por ejemplo, los fonavistas. Nosotros, cuando se liquida el Fonavi,
Nosotros inmediatamente planteamos de que se devuelva a sus dueños, antes que desaparezca. Porque si dejábamos que se desaparezca, ya hay un problema imposible. Entonces, la mejor manera de luchar contra la corrupción es no dejarnos robar. Hay que ser una cuestión preventiva. Por eso que la mejor manera de la lucha anticorrupción es haciendo una nueva constitución que nos permita establecer los parámetros para evitar este tipo de cosas, ¿no? O sea, evitar todas las acciones que puedan hacerse y después tenemos que lamentarlo. Delicie Piuranas. Preparamos todo tipo de repostería. Brindamos servicio delivery al 969-714-505. A y C Rectificaciones y Servicios Generales SRL. Estamos en Talara, en Parque Industrial A44. Comercial Can, le ofrecemos artículos escolares, decoraciones para el hogar. Ubícanos en el centro de Sullana. Ya vamos a reformar el Poder Judicial y hagamos una reforma, ¿no? Cambiémoslos de nombre al Consejo Nacional a la Magistratura, para que la gente se calme, y el pueblo lo va a decidir. Entonces la gente de una u otra manera se calma porque empezó a decidir. O sea, se apoya en el sistema directo para reciclar el sistema representativo. Entonces ahí se ha elegido a la Junta Nacional de Justicia, que si usted se da cuenta, para nosotros mejor, y eso dentro de la reforma lo vamos a plantear, de que se elija en forma directa. El que tiene que elegir al Consejo, en este caso a la Junta Nacional de Justicia, tiene que ser el pueblo. Hasta ahora no se pueden elegir, ¿ve? Entonces hay que reformar eso. Y el Congreso estaba totalmente desacreditado. El Congreso ha tenido que cerrarse inclusive, ¿no? Miren, entonces el sistema representativo ha colapsado. ¿Y por qué? Porque la gente se dio cuenta, toda la población pierde la confianza en el sistema representativo, porque se da cuenta de que este sistema se había diseñado solamente para gobernar en función de los intereses de las grandes corporaciones, no de los intereses de los peruanos. Entonces, ¿cómo tapar eso? No se puede. Porque aquí necesitamos nosotros ordenar el tema del presupuesto de la República. Si usted se da cuenta, por ejemplo, ¿no? El Callao tiene alrededor de 1.500 millones o 1.700 millones de presupuesto y tiene 1 millón de habitantes. Lima tiene 1.700.000 millones de presupuesto, pero tiene 10 millones de habitantes. Entonces no se puede comparar ese tipo de cosas y realizar las obras que se puedan hacer necesarias. Entonces nosotros planteamos de que deberíamos hacer una sola caja en todo el país, y eso debe repartirse en forma per cápita para todo el Perú. Entonces, de tal forma de que un distrito que no tiene el ingreso minero, por decirlo, o el ingreso de los canon, entonces también le caiga, porque es peruano. ¿Los recursos de quién es? De todos los peruanos, ¿no? De todos los peruanos. Entonces hay que saber compartir las cosas y hacer toda una planificación que nos permita desarrollar nuestros pueblos, ¿no? Porque si nosotros lo vemos que la descentralización, por ejemplo, así como está planteada, totalmente desordenada, o sea, unos tienen dinero y despilfarran las cosas y no les sirve, hacen elefantes blancos, hacen ese tipo de cosas, entonces no nos ayuda a desarrollar el país. Entonces, para nosotros la descentralización tiene que ir desde la planificación del Perú, ¿no? Cómo queremos que desarrollar el país, ¿no? Mejorar la educación, la salud, por ejemplo. Todas las mejoras se necesitan recursos. Sin recursos no haces nada. Entonces, o sea, es limitado o sea, el crecimiento o la mejora, ¿no? Todos los países tienen por encima del 8% del PBI sus presupuestos. Aquí el acuerdo nacional, o sea, el foro de todos los partidos políticos, acordó que debería ser 6% del PBI, pero actualmente tenemos 2.7%. O sea, ni la mitad. Bien, entonces, creemos nosotros que debemos constitucionalizarlo. Si es 6%, ya, escribámoslo, no menor al 6%. Entonces, si nosotros establecemos que el presupuesto sea 6%, o sea, no menor al 6%, puede ser más. Entonces, de esa manera ya lo obligas al gobierno a planificar y a entregar el presupuesto que es necesario.
¿Para qué? Para que ya todo, una vez que tienes tu presupuesto y tienes todo un plan que tienes que desarrollar, porque tiene que ser una cuestión integral. No solamente es el tema de la infraestructura, sino también el tema de la capacitación de los maestros. Tienes que ver el tema de currícula, o sea, todo hacia dónde apuntamos, qué tipo de persona, qué tipo de ciudadano queremos formar, porque en estos momentos está en abandono la sociedad. Entonces la reforma tiene que ir desde ahí. Entonces hay que establecerlo. Por ejemplo, yo creo que nosotros estamos planteando de que el Estado por lo menos tiene que garantizar una carrera técnica hasta ahí gratis, o sea, totalmente gratuita, debe garantizar el Estado. Las universidades podría mantenerse el tema privado, pero yo creo que tiene que ir mejorando y cada vez tiene que ir avanzando la mejora en la educación superior, las universidades públicas, ¿no? O sea, debemos crear más universidades públicas o abrir las universidades públicas para llegar a todos los sectores del país. Biclas, alquiler de bicicletas de paseo. Estamos en Sullana. Separa la tuya llamando al 933-064-282 o al 964-305-610. Laboratorios Clínicos Biomédicas. Aproveche la campaña social de descarte en pruebas rápidas y pruebas de hisopado contra el COVID-19. Estamos ubicados en calle Grau 929 y José de Lama 194, Sullana. Bien amigos, culminado el plan de gobierno del Partido de Democracia Directa, pasaremos a analizar sus propuestas más importantes. Primero van a trabajar una política que busque recuperar todos nuestros recursos naturales, por ejemplo el oro, la plata, el cobre, con el fin de aprovechar su potencial económico en los mercados internacionales. Así también piensan recuperar la infraestructura, como son los aeropuertos, los puertos, los peajes. En estos casos, bueno, no especifican si esa recuperación será vía la nacionalización de estas empresas. Por otro lado, propondrán elevar el presupuesto en educación a tasas no menores al 6% del PBI y de esa manera poder mejorar todos los niveles de educación, así como están pensando considerar prioritario invertir en tecnología. Se supone, aunque no lo dicen, esta tecnología será en lo que son institutos tecnológicos y universidades, aunque no hablan si van a poner centros de investigación. De igual forma, aumentarán, dicen ellos, el presupuesto en el sector salud, porque lo que piensan hacer es mejorar la infraestructura hospitalaria, pero sobre todo la de los centros de salud. Democracia Directa se considera parte de un Estado no estatista, sino que más bien quieren ser ellos un Estado promotor, que reconozca y garantice el derecho de todos los peruanos, pero sobre todo los derechos ligados a lo que es la educación y la salud. Ellos también dicen ser partidarios de tener una nueva constitución e incluso ya han conseguido 2 millones de firmas para convocar a un referéndum de manera tal que, si todo marcha bien, el 28 de julio de este año ellos quieren comenzar ya con la nueva Carta Magna. Por otro lado, plantean que la Constitución debe sentarse en una democracia, dicen ellos, total. Es decir, una democracia que se constituye en dos tipos de sistemas: el sistema directo y el sistema representativo. El sistema directo es el que actuará como el mecanismo de control y de fiscalización a las autoridades que han sido elegidas por voto representativo. Por lo tanto, se debe establecer a la democracia directa como un sistema de gobierno. En esta nueva carta, en esta nueva Carta Magna, establecen que los congresistas deben ser elegidos de forma directa, desechando los sistemas de cifra repartidora. Estos congresistas deben ser elegidos tan igual como son elegidos los alcaldes o los gobernadores,
y a su vez los electores del distrito electoral que eligió a este congresista debe tener la capacidad de revocarlos. En democracia directa, ven a la corrupción como una consecuencia de un sistema. Porque el sistema no controla es la razón por la que hay corrupción. Por lo tanto, asumen que si se modifica el sistema, se acaba con la corrupción. Ponen como ejemplo los contratos ley que le dan la facultad al presidente de la República de poder contratar con las empresas como mejor le parezca. Y nadie los puede modificar esos contratos. Y lo peor de todo es que los peruanos no conocen esos contratos a menos que se desate un escándalo. Es por esa razón que afirman que el sistema representativo ha sido hecho para favorecer a las grandes corporaciones. En lo que respecta al reparto presupuestal, democracia directa considera el presupuesto como que si fuera una alcancía. Y de esa alcancía se tiene que repartir los fondos a todas las regiones del Perú, pero teniendo en cuenta lo siguiente: la población que existe en cada región. Finalmente, democracia directa ofrece las carreras técnicas gratuitas para todos los peruanos. Pero lo que es ya las universidades, la universidad privada tiene la opción de competir con las nacionales. Bien amigos, este es el resumen del plan de gobierno de democracia directa. Nos vemos en el próximo programa con un nuevo plan de gobierno. Hasta la próxima.